Bueno, vamos al libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo de número 4, a partir del versículo de número 1. Si quieres acompañarme en tu Biblia, en tu móvil, Mateo, capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor va a decir lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, acercarnos a ti y llamarte Padre. Y saber, oh Dios, que en ti somos amados. Aún, Señor, por encima de las circunstancias que podamos vivir, Señor, sabemos, oh Dios, que tú nos amas. Por eso, Señor, entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Entregamos, Señor, la palabra, Señor, la administración, Señor, y que cada uno de nuestros corazones sea tocado, Señor, y pueda, Señor, hablarnos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, ese texto de la palabra del Señor viene de encuentro justamente después que Jesús se bautiza en el río Jordán. Después de bautizarse, antes de empezar su ministerio, dice la palabra del Señor de que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces Jesús se había bautizado, había bajado a las aguas, y después del bautismo y de bajar a las aguas, vino este tiempo de prueba, de tentación y también de victoria. Jesús tuvo que pasar por este momento específicamente, por este tiempo, y cuando terminó la tentación y terminó el desierto, automáticamente después de esa situación, Jesús empieza su ministerio. Y entonces empieza a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino a toda la tierra de Israel, incluso más allá de ella. El mismo evangelio que nosotros escuchamos en nuestros días. Y aquí viene una situación, un momento en la vida de Jesús que también, a mayor o menor medida, antes o después, todo hijo de Dios pasará por una prueba o una situación como él. Cuando nosotros damos el estudio para el bautismo, me gusta siempre enseñar a los hermanos que después del bautismo de Jesús vino el desierto. Porque el desierto no es un lugar cómodo, el desierto no es un lugar tranquilo, el desierto no es un lugar para disfrutar, es un lugar de dolor, de sufrimiento, es de necesidad, de sed, de hambre, de calor,
El desierto fue lugar de tentación para Jesús, y el desierto también puede ser lugar de tentación y de prueba para tu vida y para mi vida. Y puede que ahora mismo tú no estés en el desierto. Pero quiero decirte una cosa, hermano. El desierto se presenta en nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. El desierto se presenta en nuestras vidas cuando nosotros muchas veces ni lo esperamos. El desierto viene a forjar nuestro carácter según la voluntad y la palabra de Dios. Porque el texto empieza con algo muy interesante y que nosotros debemos de tener presente, que quien nos lleva al desierto no es el diablo. ¿Cómo, pastor? No, los desiertos todos vienen de parte del diablo, del enemigo. Entonces nosotros vamos a tener que quitar esta frase del Evangelio de Mateo, porque aquí dice lo siguiente, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo, dice la Biblia? No, dice el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ahí en el desierto y en la debilidad estaba el enemigo de nuestras almas para tentar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces Jesús no fue llevado que no sea por el Espíritu al desierto. Por eso, hermanos, algo muy importante que nosotros debemos de tener presente cuando nosotros caminamos con Cristo es que en determinados momentos de nuestra vida el Espíritu de Dios nos llevará al desierto. Pero pastor, yo no quiero ir al desierto, no me gusta el desierto, no me siento bien en el desierto. Y estoy de acuerdo contigo en todas estas cosas. Pero si Dios hiciera contigo y conmigo solo lo que nosotros queremos, ni seríamos, ni aprenderíamos, ni haríamos nada. Porque solo es posible Dios usar la vida del hombre cuando este hombre es forjado a través de la palabra y a través del Espíritu Santo del Señor. Hombre que no es forjado en la palabra y en el Espíritu Santo no puede servir al Señor. Hombre que no pasa por el desierto no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque su carácter no está forjado por el propio Dios. Y entonces cuando viene la dificultad, se desmaya, se siente en el camino e incluso algunos abandonan al camino del Señor. Y nosotros estamos viviendo tiempos en que ciertamente la iglesia puede que esté en el desierto o pueda que vaya de camino al desierto. Lo que quiero decir, hermanos, que el desierto es para nuestras vidas las situaciones que nosotros vivimos. El desierto puede ser una enfermedad, el desierto puede ser la falta de trabajo, la falta de economía, el desierto puede ser un problema en el matrimonio, el desierto puede ser un problema familiar, el desierto puede ser un problema con los hijos, el desierto puede ser una dependencia química, el desierto puede ser un problema emocional, el desierto puede ser un problema de inseguridad, el desierto puede ser muchas cosas. Lo importante es que tú y yo sepamos identificar cuando el Espíritu nos lleva al desierto. ¿Por qué es importante, pastor, identificar el momento? Porque si nosotros no identificamos, hermano, no identificamos los momentos espirituales y los definimos como situaciones carnales y humanas, nos vamos a decepcionar y vamos a fracasar. Y quiero decir una cosa, iglesia. Vivimos un tiempo como iglesia del Señor, y yo el primero, donde hay muy poco discernimiento espiritual
en la vida de los creyentes. Pastor, ¿cómo puedes decir eso? Sí, es verdad. Todos nosotros tenemos una respuesta humana, mental, emocional, pero muy pocas veces escucho de la boca de los creyentes, y estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando a las personas que no conocen al Señor, estoy hablando a la iglesia. Muy pocas veces escucho a la gente discernir el mundo espiritual. Si Jesús no hubiera discernido que fue llevado por el Espíritu al desierto, tendría una batalla como hombre, que fue también una batalla como hombre, pero fue muy bien acompañado a la batalla al desierto. Jesús fue con el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vamos al desierto, siempre debemos de tener presente que no estamos solos en el desierto. Aún que seguramente nos vamos a sentir solos en el desierto. A lo mejor nunca has pasado por una situación difícil, nunca has vivido el desierto, pero si realmente quieres tener experiencia con Dios, el desierto se presentará en tu vida. No lo llames, no lo invites, no ores para que venga el desierto, no, viene solito, el Señor se encarga. Pero cuando venga, tenga el discernimiento espiritual de entender que el Espíritu Santo del Señor puede estar llevándonos al desierto. Y ese texto de la palabra es muy importante porque el comportamiento de Jesús en esa situación es el comportamiento que debemos de tener tú y yo cuando nosotros estamos en un tiempo y un momento difícil de nuestras vidas. Lo primero que ocurre es que Jesús ayuna 40 días y 40 noches, que es un ayuno, en mi opinión, un ayuno sobrenatural. Y dice en el versículo 3, que entonces, cuando Jesús está en debilidad, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces es cuando se presenta el tentador, el diablo. Y aquí quiero decirte algo muy importante, hermano. Algo que yo repito una y otra vez, porque es importante. El diablo nunca se va a presentar en tu fortaleza, ni en mi fortaleza, se va a presentar en nuestra debilidad. Pero la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy, porque nosotros sabemos al Dios a quien servimos. Por eso, si Dios te ama, si Dios me ama y nos lleva al desierto, es porque tenemos algo que aprender allí. Aunque no nos guste, aunque no sea cómodo, aunque no sea un lugar de tranquilidad, pero seguramente será un lugar de aprendizaje, porque el desierto es la escuela de Dios. Entonces, se presenta el tentador en la presencia de Jesús. ¿Y cuál es lo primero que hace el tentador cuando se acerca a Jesús y Jesús en debilidad? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cuál es lo primero que dice a Jesús? Si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo el diablo en este momento? Poniendo en duda la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, el enemigo viene y lo primero que va a hacer en el momento de la debilidad en el desierto es cuestionar y poner en duda tu identidad en Cristo. Cuando viene el momento de la tormenta, del sufrimiento, el momento de la necesidad, el momento de la debilidad, lo primero que va a hacer el enemigo es presentarte en tu vida, en mi vida, y decir, tú no eres hijo de Dios. Mira en qué situación estás.
mira lo que tú estás viviendo. Si tú realmente fueras hijo de Dios, jamás pasarías por una situación como esta. A que todos nosotros ya hemos escuchado estas frases. A que nosotros ya hemos escuchado en un determinado momento de nuestra vida esa argumentación. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no es sabio, es viejo. Él usa siempre las mismas argumentaciones. Él usa porque tiempo lo tiene y lo usa muy bien, siempre buscando perjudicar a los hijos de Dios y a aquellos que quieren caminar con el Señor. Entonces, una de las cosas más importantes es que tengamos presente nuestra identidad en Cristo. Porque el diablo en nuestros días está atacando todo lo que se refiere a identidad. ¿O no? La identidad de los niños, de las niñas, la identidad de los hombres, de las mujeres, la identidad del ser humano, todo tipo de identidad, de valores, de fundamentos está siendo ahora mismo atacado en la sociedad donde vivimos. Por eso nosotros debemos de tener presente quién somos en Jesucristo, porque esta identidad es la base, el fundamento para que nosotros caminemos en victoria. En el momento en que demos o prestemos nuestro oído al diablo para darle razón de que no somos lo que la palabra de Dios dice que somos, en este momento puede empezar nuestro fracaso. Porque tú y yo no somos algo porque tenemos algo especial, no. Tú y yo somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Si no fuera por la gracia de Dios, que la gracia de Dios es un regalo que nos da el Señor y un regalo que no lo merecemos. Es decir, la salvación tú no la recibes, ni yo la recibo porque la merezco. No, la recibimos porque creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y porque Dios te ama, y Dios me ama. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, el Señor sabe que somos pecadores y que en Jesucristo hay salvación si confiamos en Él. Y entonces, esta identidad es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuando nosotros nos equivocamos en nuestra vida espiritual? Cuando dejamos de mirar a la palabra y empezamos a mirar a nosotros mismos. Cuando nos fijamos en las cosas que somos, que pensamos, que decimos, que hacemos, y casi siempre hay muy poco que hacemos bien, ¿verdad? Por favor, hay que alguien diga amén, no me sienta yo aquí el mayor de los pecadores, porque no hago nada bien. Cuando yo me fijo en mi yo, en mi carne, en mi actitud, en mis palabras, en mis pensamientos, seguramente no voy a ver algo bueno. Pero cuando yo me fijo y miro hacia la palabra de Dios, ahí es donde veo lo bueno de Dios en mi vida. Entonces, lo primero que ataca el enemigo es la identidad del Hijo de Dios. En el momento en que demos oído a lo que dice, ciertamente nos vamos a equivocar. Y lo que tenemos que aprender está en el versículo 4, cuando Jesús dice lo siguiente. Jesús contesta ¿con qué? Con una palmadita en la espalda, con una buena palabra, con una buena frase, con un buen comportamiento, con una sonrisa. No, Jesús contesta ¿con qué?
con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. El poder no está en mi buena voluntad, el poder está en la palabra de Dios. Y Jesús contesta al enemigo en el momento de la tentación, cuando cuestiona su identidad, diciendo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios de los hombres de los últimos tiempos? Que su Dios sería su vientre. Es decir, el hombre de nuestros días vive en función de su vientre, de lo que le apetece, de lo que quiere. No se fija en Dios, no se fija en la palabra de Dios. Por eso no vamos por buen camino. Pero siempre hay solución si nosotros nos fijamos en la palabra de Dios. Jesús seguramente estaría hambriento. Y él podía fácilmente decir a una piedra que estaba por ahí, decir: mira, piedra, conviértete en pan, porque tengo hambre. Y la piedra se convertiría en pan y él saciaría su hambre. Pero este no era el objetivo del desierto de este momento. Y entonces contesta el diablo diciendo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de toda la Biblia, de todo el contenido de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cuando nosotros nos fijamos en la palabra, ahí está nuestra victoria. Por eso, hermano y hermana, deja de fijarte en tus errores, en tus fallos, en tu pasado, en lo que hiciste, porque lo que hicimos ya no podemos cambiarlo. Yo solo puedo cambiar el presente y el futuro, siempre con la ayuda del Señor. Porque sin la ayuda de Dios no vamos a cambiar nada. Entonces el texto sigue y va a decir en el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, el lugar más lindo de aquel momento, ¿no? Y el lugar más importante de la ciudad santa. Y le dijo: ¿qué es lo que vuelve a decir? Si eres hijo de Dios. Y yo ahora te pregunto: ¿eres hijo de Dios? Algunos no dicen nada, están ahí: es que no lo sé, es que todavía no he llegado, es que hay cosas que mejorar en mi vida. Mira, voy a decir una cosa muy clara. Si nosotros vamos a esperar para mejorar cosas, para ser hijos de Dios, no vamos a ser hijos de Dios nunca. Porque siempre habrá cosas para mejorar. Y qué bueno que tenemos presente de que hay cosas que mejorar. ¿Significa entonces, pastor, que yo puedo seguir con mi vida haciendo las cosas todo mal? No, no significa eso. Porque a Dios no podemos engañar, porque Dios mira al corazón y a la intención del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por hacer bien, pero siempre teniendo presente de que la salvación la recibimos por la gracia en Jesucristo. Entonces, si yo te pregunto si eres un hijo de Dios, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, seguramente el que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón y de todo corazón, este puede ser hecho hijo de Dios, según lo que dice en Juan 1:12. Pero entonces, vuelvo a repetir, el enemigo dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora resulta que en ese segundo momento, el enemigo usa la palabra, la saca del contexto, la transforma en un pretexto y la presenta delante de Jesús. Y mira lo que dice: échate abajo, como que diciendo a Jesús: tírate de aquí, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropeces con tu pie en piedra. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vuelve a contestar ¿con qué?
con la palabra y le pone al diablo en su situación. Cuidado, hermano. Cuidado con una argumentación que está hecha solamente con un versículo de la Biblia. Cuidado con una doctrina o una enseñanza que está basada solamente en un texto o un versículo de la Biblia. No. La sana doctrina de parte de Dios es aquella donde todo el contexto de la Biblia va a unísono, va a una sola cosa. Si podemos tranquilamente a lo largo de la historia de la iglesia, eso ha pasado un montón de veces, donde personas, a veces con buena intención, han sacado versículos de su contexto, le han transformado en una especie de doctrina personal, pero estaba enseñando cosas que no venían de parte de Dios. Eso ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. Porque también el enemigo muchas veces se usa de la palabra para engañar. Pero Jesús viene y dice en el versículo 7, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús está diciendo, no me puedes decir eso, que yo tropiece y me tire de aquí, como argumento para que yo me tire y los ángeles del Señor me van a guardar. Podríamos nosotros coger este versículo que el enemigo está citando y cruzar la calle cuando viene un coche, ¿verdad? Diciendo, no, los ángeles me van a guardar. No, lo que va a pasar es que vas a ser atropellado. Porque no está en el contexto adecuado y estás tentando al Señor. La Biblia tiene versículos que dice que la vida y la muerte están en las manos del Señor, pertenece a Dios, al Creador. Entonces al ser humano no le está dado la opción de quitar la vida. Entonces no puedes, por eso Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque cuando el ser humano tenta en contra de su propia vida, está tentando en contra de Dios, porque el autor y consumador de la fe es el Señor, es el Dios creador de todas las cosas. Por eso hay un testimonio de un misionero que fue a la Amazonía brasileña. Y cuando llegó a un determinado momento en el camino, se encontró con una anaconda muy grande. Y entonces él oró y dijo, no, yo tengo que seguir mi camino y en el nombre del Señor voy a pasar. Y ella no me hará nada. Resultado, terminó en el vientre de la serpiente. Porque hay momentos, hermanos, en que hay que saber dar marcha atrás. Hay que saber cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Por eso no podemos tentar al Señor. Yo no estoy diciendo que con una oración no se puede alejar la serpiente, lo que sea. Pero no hagamos eso en todas las situaciones de la vida, porque ciertamente en algún momento la serpiente puede comernos también. Tengamos presente de que hay que saber cuándo hacerlo. Entonces dice la palabra en este texto que el diablo vino, dijo, usó la palabra, Jesús le contestó otra vez con la palabra, y aquí entra algo muy importante. Si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, si yo no busco a la palabra, ¿cómo voy a citar la palabra en el momento de la adversidad? Algunos de nosotros a veces vivimos de intereses. No, es que yo llevo muchos años en la iglesia. No, la vida con el Señor es diaria. Si nosotros salimos con el coche ahí por la calle y nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido antes de sacarnos el carnet y hacemos lo que nos da la gana, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nos van a atropellar, que van a destrozar nuestro coche, o que nos van a buscar una ruina,
o que nos van a llevar a la cárcel porque lo estamos haciendo mal. Entonces, si no podemos olvidar los códigos del tráfico para conducir, tampoco podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Porque para poder citar la palabra como lo hizo Jesús, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que comer de la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios para que cuando venga el momento difícil poder dar respuesta. Eso lo dijo Pablo también a Timoteo. Timoteo, mira, estudia la palabra, busca la palabra, porque cuando te pregunten tienes que saber contestar. Pastor, es que cuando yo me siento a leer la palabra mientras sueño, te voy a decir algo bajito, a mí también. Pastor, es que, no sé, yo me aburro leyendo la Biblia. No diga nadie, pero a veces yo también. Pastor, es que no me apetece leer la palabra. A veces a mí tampoco. Pero vuelvo a lo que he dicho al principio. Si vamos solamente a hacer lo que queremos y lo que nos da la gana, ¿cómo vamos a tener una vida de victoria en Cristo? Por supuesto que te vas a poner a leer la palabra y te entrará el sueño. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Reprender el sueño. También es verdad que si tú has trabajado todo el día, estás cansadísimo, estás reventado al final del día, y entonces cuando termina el día te has duchado, has cenado, estás con tu pijama y te vas a la cama, te sientas en la cama y coges la Biblia para leerla, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a quedar frito, no vas a leer nada, porque no es el momento. Coge la Biblia a lo mejor por la mañana. Es una sugerencia. Lee la Biblia cuando quieras, pero hay que leerla, hay que estudiarla. Si no, cuando viene el enemigo y te dice 4 cositas y tú no tienes respuesta por la palabra, ¿qué pasa? Que puedes, si no conoces la respuesta de la palabra, puedes creerte lo que está diciendo el enemigo. Busquemos la palabra. Somos la iglesia de la palabra que seguramente menos leemos la palabra. Y puedes decir, qué cansino y pesado es el pastor con el tema de la oración y de la palabra. Pero es que es así, hermano, no hay una receta nueva en el reino de Dios. Es la misma hoy, ayer y para siempre. Entonces, tenemos que conocer a la palabra, estudiar a la palabra, leer a la palabra. Claro que va a demandar un esfuerzo, claro que sí. Pero la gran verdad, hermanos, es que vivimos en el momento de más facilidad para leer y estudiar la palabra. Y aquí no me refiero, hermanos, a que te metas en el YouTube y empieces a escuchar todo tipo de prédica, todo tipo de enseñanza. No. Y no me interprete mal diciendo, el pastor ha dicho que no podemos ver. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo siguiente. Cuando nosotros vamos a escuchar una predicación en el YouTube o en las redes sociales o enseñanzas o todo lo que sea, debemos de tener criterio. Pastores, ¿es algo de comer? No. Es saber si realmente quien está por detrás de la enseñanza es alguien que tiene un testimonio, que tú lo conoces, que sabes. Porque hoy en día hay muchas cosas que están en las redes sociales puestas como que son de Dios y no lo son. Entonces, pero es verdad lo siguiente, si tú no quieres leer la Biblia hoy, con tu móvil descargas una Biblia y todas vienen ya con el audio. No tienes ni que leer. Das al play y alguien lee la Biblia para que tú lo escuches. Porque puedes decir, pastor, ya que yo no leo bien, es que yo me canso leyendo. Escucha. Ponte cómodo en algún sitio y escucha la palabra del Señor. Empieza por los evangelios. Empieza por el evangelio de Juan. Algunos quieren leer la Biblia y lo cogen para leerla,
como si fuera un libro cualquiera. En vez de Génesis y va hacia adelante. No. La Biblia siempre hay que empezar a leerla del Nuevo Testamento. Cuando tú domines el Nuevo Testamento, entonces te vas al Antiguo, porque solo vas a entender el Antiguo cuando tú conoces al Nuevo. ¿Estoy diciendo que no se puede empezar leyendo el Antiguo? No estoy diciendo. Estoy dando un consejo relacionado a cómo leer la palabra. Por eso, hermano, leamos la palabra. Busquemos la palabra de Dios. Y el texto va a seguir y dice lo siguiente. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. El diablo siempre te va a ofrecer algo que no es suyo, porque los reinos pertenecen a Dios. Es como coger y ofrecer a Jesús algo que ya le pertenecía como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 44, que el diablo es el padre de la verdad. No, es el padre de la mentira. Entonces, todo tipo de mentira no viene de Dios, viene del diablo. Y él viene y ofrece a Jesús todos los reinos buscando adoración. Porque es lo que hizo Satanás en el cielo. Quiso tomar el lugar de Dios, quiso ser adorado en el cielo como Dios, no siendo Dios. Pero eso ya es otra prédica. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, ven de Satanás, mira la autoridad. Y esta autoridad está también en la vida de los hijos de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La Biblia dice también lo siguiente, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús tenía necesidad de pasar por el desierto. No. Pero ¿por qué fue el desierto llevado por el Espíritu? Para ser un ejemplo para ti y para mí de cómo vencer la tentación, de cómo vencer el pecado y de cómo vencer el enemigo. Jesús enseña en esos versículos la estrategia de cómo vencer estas situaciones y de cómo vencer el desierto. Y cuando uno tiene victoria sobre el desierto, después de eso viene el tiempo de victoria, el tiempo de disfrutar de la victoria, porque después de este momento Jesús empieza su ministerio. Te invito a que te pongas de pie.